Muchas gracias, Pastor Rodríguez, por el privilegio una vez más de estar aquí en la iglesia de Far Rockaway para compartir con ustedes un tema basado en la palabra del Señor. Quisiera en esta tarde tratar un tema que es la continuación del tema que presenté en la iglesia central de Brooklyn ayer en la tarde. Ustedes saben que recientemente el Papa Juan Pablo II escribió una carta apostólica donde animaba a todos los miembros de su iglesia y de las iglesias cristianas a observar el domingo, el tal llamado Día del Señor, yendo a la iglesia y desempeñando actividades espirituales. Hoy quiero mirar este tema desde una perspectiva un poco diferente que lo que la vimos en la iglesia de Brooklyn ayer. ¿Hay alguien aquí que estuvo ayer en la iglesia de Brooklyn? Hay una hermana. Yo sabía que ahí iba a haber una. Y por eso decidí no presentar el mismo tema. Porque cuando uno tiene una persona que ha estado en el otro lugar es difícil. Porque uno sabe que está nada más repasando. Pero quisiera hablar de un tema basado en el origen del pecado y quiero que ustedes vean la conexión con lo que está pasando hoy en el mundo religioso. Antes de que busquemos nuestro pasaje clave de estudio esta noche, quiero pedirles que por favor junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa de oración esta noche para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que a través del ministerio de tu Santo Espíritu abras nuestras mentes y corazones para que podamos escuchar claramente tu voz. Quita de nosotros cada idea preconcebida, cada posible prejuicio y ayúdanos, Señor, a captar claramente la verdad que tú quieres que comprendamos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a analizar algunos aspectos que encontramos en este capítulo. Yo no sé si será posible sacar esto, tal vez sería mejor, así me puedo mover, no estoy anclado aquí al púlpito. Ezequiel el capítulo 28 y quiero empezar en el versículo 12. Aquellos que han estado en la iglesia por un buen tiempo saben que este pasaje habla del origen del mal, del origen del pecado en el universo. La mayoría de los que estamos aquí sabemos que el pecado no comenzó en este mundo. El pecado comenzó en el cielo, según la Biblia. Y yo quisiera que analizáramos algunos de los aspectos del origen del mal y hacia el final del tema vamos a ver cómo se relaciona esto con la última carta apostólica que escribió Juan Pablo II. Dice en el versículo 12, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, es decir, tú cuadras perfectamente con el molde, tú reflejas perfectamente el molde. Es como cuando usted usa un molde para hacer algo, sale exactamente como el molde. Eso es lo que quiere decir, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora, este pasaje vamos a encontrar que está hablando de un personaje que estaba en el cielo que se llamaba Lucifer. Muchas personas hoy en día piensan que el diablo es un personaje que tiene cachos y rabo y que tiene un tridente en la mano y un pecador en el tridente y que está asando el pecador en las llamas del infierno. Ese concepto viene de la Edad Media, no es un concepto bíblico. Según la Biblia, Lucifer, que nosotros luego conocemos como el diablo, fue un ángel glorioso de luz, no es un ser grotesco. Por eso dice aquí que estaba lleno de sabiduría y acabado en hermosura.
Y ahora noten lo que dice el versículo 13, Ezequiel 28:13. Hablando de este mismo personaje, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde estuvo este personaje? En Edén, en el huerto de Dios. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Estuvo en el huerto de Dios antes del pecado o después del pecado? Aquí está hablando de antes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede haber estado en el Edén antes del pecado? Si sabemos que en Génesis el Edén está ¿dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el libro de Génesis, ¿dónde está el Edén? En la tierra. Pero aquí está diciendo que Lucifer estuvo en el Edén antes de pecar. Lo cual significa que el Edén originalmente estaba ¿dónde? Estaba originalmente en el cielo. Ahora, la sierva de Dios, en el libro Patriarcas y Profetas, nos dice claramente que el huerto de Edén era un pedazo del cielo en la tierra. Dios había trasplantado un pedazo del cielo, el huerto del Edén, y lo había colocado en la tierra como el hogar de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ella dice también que antes del diluvio, como ese era un pedacito del cielo en la tierra, antes del diluvio Dios tomó ese pedacito y lo volvió a llevar al cielo antes de destruir el mundo a través de un diluvio. Ahora, lo importante que queremos notar aquí es que dice que Lucifer estuvo en el Edén cuando el Edén, el huerto de Dios, estaba en el cielo. Ahora, noten lo que sigue diciendo en el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. ¿Estaba cubierto de piedras preciosas este personaje, Lucifer? Claro que sí, era hermoso. Es más, si ustedes comparan esto con el libro de Apocalipsis, van a encontrar que estas piedras que se mencionan aquí constituyen los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Ahora, noten lo que sigue diciendo aquí a fines del versículo 13. Dice: los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Ahora, ¿qué significa tamboriles y pífanos? ¿Qué son tamboriles y pífanos? Un tamboril es parecido a la pandereta. ¿Sabe lo que es una pandereta? Es un tamborcito pequeño. Y la palabra pífanos se traduce en Isaías 5:12, la misma palabra se traduce flauta. Ahora noten que aquí dice que antes que Lucifer fuera creado, Dios había preparado algo. ¿Qué había preparado? Había preparado tamboriles y ¿qué? Y pífanos. ¿Para quién? Para Lucifer. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos, es decir, listos, preparados para ti en el día de tu creación. Yo pregunto entonces, ¿qué era Lucifer? ¿Cuál fue uno de los propósitos por los cuales Dios creó a Lucifer? Para ser un músico. ¿Para qué Dios le iba a preparar tamboriles y pífanos, instrumentos musicales, si no tenía planes de que Lucifer fuera un músico? Es decir, Dios lo creó para ser un músico. ¿Creen ustedes entonces que Lucifer sabe algo de música? ¿Creen que el diablo sabe algo de música? Que sí, que toda la música es buena. Algunos creen que toda la música es buena, que en la iglesia se puede tocar y se puede cantar cualquier música. Ni se crean eso. Porque la Biblia dice que este personaje, cuando estaba en el cielo, era un músico. Dios había preparado instrumentos musicales para él. Lo cual significa que él sabe muy bien de música y sabe usarla para mal. Y la está usando para mal en el mundo. Ahora noten lo que sigue diciendo aquí en el versículo 13. Dice: fueron preparados para ti en el día de tu ¿qué? De tu creación. Yo pregunto, ¿el diablo es eterno? ¿El diablo siempre ha existido? No, aquí dice en el día de tu creación. ¿Es el diablo un ser creado? Claro que sí. Ahora quiero preguntarles, ¿Dios creó al diablo?
Ah, muy bien, están avispados ustedes. Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer y Lucifer escogió hacerse diablo. Porque si Dios hubiera creado el diablo, Dios sería más diablo que el diablo, por todo lo que ha hecho en este mundo. Dios creó a Lucifer y Lucifer escogió usar mal su libertad de elección para convertirse en diablo. Lo que quiero que notemos aquí es que Lucifer fue creado. Ahora vamos a preguntarnos, ¿quién lo creó? Exacto. Vamos al Nuevo Testamento. No pierdan su lugar aquí en Ezequiel 28. No pierdan su lugar. Yo lo voy a marcar porque vamos a volver a él. Noten lo que dice en Juan 1 y el versículo 1 al 3. Juan 1 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Ustedes conocen este pasaje. Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Bueno, vamos a ver el versículo 14 para que ustedes vean quién es el verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que fue hecho carne? Jesús. Entonces, ¿quién es el verbo? Cristo. Sigamos leyendo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién fue el creador? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Cuántas cosas fueron creadas por Jesús? Todas. Y alguno dirá, bueno, pero todas las que están en la tierra, nada más. Las que están en el cielo no. En el cielo también. Noten lo que dice el libro de Colosenses. El capítulo 1, Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 16, está hablando de Jesús. Colosenses 1 y el versículo 16, está hablando de Jesucristo. Y noten lo que declara. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿Que están dónde? En los cielos. Y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuántas de las cosas en los cielos fueron creadas por Él? Todas. Entonces, ¿quién fue el creador de Lucifer? El Señor Jesucristo. Vamos a encontrar que ese es un dato muy, muy importante en nuestro estudio esta noche. Ahora volvamos otra vez a Ezequiel el capítulo 28 y vamos a notar algunos otros detalles en cuanto a este personaje. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora noten lo que dice el versículo 14. Hablando de este mismo personaje. Tú, querubín grande, cubridor. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, ¿qué? Cubridor. Y yo te puse, ¿dónde? En el santo monte de Dios estuviste. Ahora vamos a parar un momentico allí y vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué significa eso? Que este personaje era un querubín cubridor. ¿Qué es eso de querubín cubridor? Tenemos que regresar al libro de Éxodo. ¿Ven que la Biblia se explica sola cuando comparamos un pasaje con otro? Volvamos a Éxodo 25. Éxodo el capítulo 25 y vamos a ver qué es un querubín cubridor. Nada más quiero recordarles que en el Antiguo Testamento Dios mandó hacer un santuario en el desierto, ¿recuerdan? Y ese santuario en el desierto tenía un edificio en medio de un patio. El edificio tenía dos apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba lo que se conoce como el arca del pacto. Un solo mueble en el lugar santísimo, el arca del pacto. Encima del arca del pacto estaba una tapa que se conoce como el propiciatorio. Y cuando Dios venía a visitar al pueblo de Israel, Él manifestaba su gloria encima del arca.
en la tapa, en el propiciatorio. Ahí bajaba la nube de gloria de Dios. Ahora, a cada lado del arca se encontraba lo que la Biblia llama un querubín. Un querubín en un lado, un querubín en el otro lado. Y dice, y lo vamos a leer un momento, dice que los querubines extendían sus alas por encima del arca para cubrir la gloria de Dios que se manifestaba allí. No solamente eso, sino que dice el pasaje que vamos a leer, que esos querubines que estaban a cada lado del arca miraban hacia abajo, hacia la tapa y lo que estaba debajo de la tapa del arca. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Dentro del arca del pacto se encontraban los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Ahora vamos a leer eso en Éxodo, el capítulo 25 y el versículo, empezando en el versículo 20. Dice, y los querubines, ¿vimos esa palabra en Ezequiel 28? ¿Querubín cubridor? Sí. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas. Es decir, por encima del arca, las alas. Y ahora, ¿cuál es la siguiente palabra? Cubriendo. ¿Cubriendo qué? Cubriendo con sus alas la cubierta. ¿Y qué se manifestaba en la cubierta? La gloria de Dios. Sus caras, la una enfrente de la otra, mirando ¿a dónde? A la cubierta, las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué era ese testimonio que Dios colocó dentro del arca? Vamos a el libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Deuteronomio, el capítulo 10. Y vamos a notar lo que estaba dentro de esa arca del pacto. Deuteronomio, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 5. Dice allí, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, porque ustedes recuerdan que Moisés había quebrado las primeras tablas, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, Dios está hablando, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Y las pondrás dónde? Las pondrás en el arca. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca? La ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley de Dios? 10. Versículo 3. E hice un arca de madera de sitín y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, es decir, Dios escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras. Ahí está, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué había dentro del arca? La santa ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Quién se sentaba encima de la cubierta del arca? La gloria de Dios. ¿Qué había a cada lado del arca? Un querubín. ¿Y qué hacían con sus alas? Cubrían el arca del pacto y miraban hacia el lugar donde se encontraba la santa ley de Dios. Ahora volvamos a Ezequiel 28 y vamos a notar un dato muy interesante. Nuevamente Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer el versículo 14 otra vez. Dice, tú, querubín grande, cubridor. ¿Qué era Lucifer? ¿Dónde se encontraba Lucifer cuando estaba en el cielo? En la misma presencia de Dios. Yo pregunto, ¿había un arca cuando Lucifer estaba allí? ¿No? Entonces, ¿qué cubrían? Ya leímos en Éxodo 25 que dice que los querubines cubridores cubrían el trono de Dios donde estaba el arca y la ley adentro. Entonces, ¿en el cielo hay un arca? Ah, no hay un arca en el cielo.
Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que hiciera todo de acuerdo a lo que Dios le mostró en el monte? Sí, dice de acuerdo al modelo, pero en Apocalipsis 11:19 dice que en el cielo está el arca. Vamos a leerlo. Es muy importante reconocer esto, porque el ataque, vamos a encontrar que el ataque de Lucifer fue contra el arca y contra la ley de Dios. Apocalipsis 11 y el versículo 19, noten lo que declara. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Qué es lo que fue abierto en el cielo? El templo. ¿Y qué estaba en el templo? El arca del pacto. Yo pregunto entonces, ¿en el cielo hay un arca del pacto? ¿Lucifer cubría esa arca del pacto? Ahora escuchen, ¿por qué enfatizo yo este punto? Muchos cristianos hoy en día creen que la ley comenzó con Moisés cuando Dios se la dio en el monte Sinaí. Que los 10 mandamientos comenzaron cuando Dios habló con Moisés y habló con el pueblo, y Dios escribió la ley en tablas de piedra y se las dio a Moisés. Ellos piensan que ese fue el comienzo de los 10 mandamientos, pero según Ezequiel el capítulo 28, Lucifer ya cubría el arca de Dios a donde se encontraba la ley antes de que pecara. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, ¿existía la ley? Claro que sí. Ahora volvamos a Ezequiel 28 y sigamos analizando este pasaje. Ya van a ver para dónde vamos. Poco a poco vamos añadiendo detalles. Dice en el versículo 14: tú, querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. Déjenme preguntarles, ¿a dónde estaba el templo en el Antiguo Testamento? Una vez que Israel llegó a la ciudad de Jerusalén, ya no tenían que cargar el tabernáculo con ellos, sino que construyeron un templo que se conoce como el templo de Salomón. ¿Dónde estaba edificado ese templo? ¿En cuál monte? En el monte Moria. También se le llama monte de Sión en las escrituras. Ahora, ¿dónde estaba Lucifer? Estaba en el ¿qué? En el santo monte de Dios. Yo pregunto, ¿en el cielo hay un monte de Sión? Vamos a Isaías 14. Ve, hay que ver todos los textos que hablan de esto. Isaías, el capítulo 14, y vamos a leer empezando en el versículo 12. Está hablando de la misma caída de Lucifer, está hablando de la misma experiencia. Y después vamos a volver a este pasaje. Dice en el versículo 12 de Isaías 14: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. ¿Qué fue lo que dijo Lucifer? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Y ahora escuchen esto: y en el monte del testimonio me sentaré. ¿A los lados de dónde? Del aquilón. ¿Qué es el aquilón? No, el aquilón es una palabra hispana antigua que significa norte. El aquilón es el norte. Y cuando la Biblia habla de mediodía, es sur. Lo que pasa es que nosotros ya no usamos esa terminología. Esta es la versión Reina Valera, que fue traducida en el año 1600. Y tenemos terminología que no se usa hoy en día. Mediodía es sur y aquilón es norte. Es decir, aquí dice Lucifer que él va a ensalzar su solio en el monte del testimonio. ¿Y a dónde queda ese monte del testimonio? En el norte. Ahora, ¿qué monte del testimonio es ese? Porque Ezequiel 28 dice también que se iba a sentar en el monte de Dios. Dios lo colocó en el monte, ¿verdad? ¿Cuál monte es ese que queda en el norte? Vamos al Salmo 48 y el versículo 1 y 2. Salmo 48 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice allí: grande es Jehová
y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios? ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios? La Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21. Dice, en la ciudad de nuestro Dios, ¿en el qué? En el monte de su santuario. Versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. ¿Se encontraba Lucifer en la Nueva Jerusalén? Ese es el monte de Dios a los lados del norte, el monte de Sión, la ciudad del gran rey. ¿Dónde habitaba Lucifer entonces? Habitaba en la Nueva Jerusalén, estaba en el monte del santuario de Dios que quedaba a los lados del norte y era uno de los ángeles cubridores que cubría el arca y la ley de Dios. Ahora volvamos a Ezequiel 28 y vamos a notar algunos detalles más. Dice en el versículo 14, tú querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego has andado. Y ahora escuchen esto. Perfecto eras en todos tus caminos. Este personaje fue creado pecaminoso o fue creado santo. Fue creado perfecto, según dice aquí. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahí está otra vez la misma idea. Fue creado. Hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Ahora noten el versículo 16. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Contratación. A causa de la multitud de tu contratación. Nosotros no usamos esa palabra en español. Bueno, tal vez sería bueno buscar otras partes del Antiguo Testamento donde se usa esa palabra, pero se traduce de una forma distinta. ¿Han leído ustedes en el libro Patriarcas y Profetas y en el Conflicto de los Siglos, a donde la sierva de Dios dice que Lucifer se metió entre los ángeles y trató de ganárselos para su lado? Diciendo mentiras de Dios, diciéndoles, ustedes no pueden confiar en Dios. Si ustedes me aceptan a mí como su líder, si ustedes se someten a mí, en vez de someterse a Él, van a tener un gobierno mucho mejor y van a tener más libertad. Lo que pasa es que Dios es un déspota. Él quiere que ustedes sean esclavos. Él no quiere que ustedes sean libres. Él quiere que ustedes sean esclavos de su ley. Pero yo quiero libertarlos de esa ley injusta. ¿Han leído eso en el Espíritu de Profecía? Saben que la hermana White no inventa eso. Eso está en la Biblia. Vamos a leer dos otros textos que usan esta misma palabra. No se traduce igual, pero es la idéntica palabra hebrea. Vamos a buscar Ezequiel 22 y el versículo 9. Ezequiel 22 y el versículo 9. La misma palabra en el idioma original. Dice allí en el versículo 9 de Ezequiel 22, ¿cuál es la primera palabra? ¿Saben qué palabra es esa? La misma palabra que se traduce contratación. Dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Es decir, el propósito de las calumnias es ¿qué cosa? Violencia, derramar sangre. Entonces, cuando dice con la multitud de tu contratación, se podría traducir con la multitud de tus calumnias. Ahora busquemos otro texto que usa la misma palabra, pero se traduce diferente. Levítico 19 y el versículo 16. Levítico, el capítulo 19 y el versículo 16. La mismita palabra, ustedes pueden buscarlo en una concordancia si quieren. No se traduce igual, pero es la misma palabra original. Levítico 19 y el versículo 16. Dice, no andarás chismeando en tus pueblos. ¿Cómo se traduce aquí? Chismeando. ¿Qué hizo Lucifer? Calumnió, chismeó. ¿Quién está dominando a una persona en la iglesia que es chismosa?
Una persona que le levanta calumnias a otras personas en la iglesia. ¿Quién está usando a esa persona? Este personaje. Entonces nosotros debemos pensar seriamente en eso. Y dicho sea de paso, cuando una persona no quiere someterse en la iglesia, quiere ser independiente y hacer lo que quiera, y quiere pensar lo que quiera, y quiere actuar como quiera, ¿el espíritu de quién está manifestando? El espíritu de Lucifer, porque él no quería subyugarse a Dios, no quería someterse a Dios. Así que hay muchas cosas aquí: la música en la iglesia, el deseo de no someterse, los chismes, las calumnias. Todas esas cosas vienen ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Ahora volvamos otra vez a Ezequiel 28 y notemos lo que dice aquí. Ezequiel 28 y el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, o de tus ¿qué? De tus chismes, de tus calumnias, fuiste lleno de iniquidad. Y luego dice, ¿qué cosa? Y pecaste. Paremos allí. ¿Cuál fue el gran error de Lucifer? Pecó. Ahora, escuchen lo que voy a decir, porque este es el punto crucial que nos va a llevar al punto más importante que quiero recalcar y subrayar esta noche. ¿Qué es pecado? Dice aquí que pecó, dice pecaste. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Y vamos a leer en primer lugar el versículo 8. Primera de Juan 3:8. Note lo que dice. El que hace pecado es del diablo. ¿Cómo? El que hace o practica pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Vean lo mismo que encontramos en Ezequiel 28. Dice pecaste, aquí dice peca desde el principio. Ahora, ¿qué es el pecado que cometió? Cuando dice que el diablo peca desde el principio, cuando dice en Ezequiel 28 pecaste, tenemos que saber qué es pecado. Noten el versículo 4. Los chismes, bueno, los chismes son una manifestación del pecado de Lucifer. Note lo que dice el versículo 4, en ese mismo capítulo. Dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Ahora escuchen lo que voy a decir. Algunas personas dicen que antes de que Dios le diera a Moisés la ley en el monte Sinaí no había ley. Los 10 mandamientos no existían. Pero si el pecado es transgresión de la ley y Lucifer pecó, tiene que haber existido una ley que transgredir. ¿No es así? ¿Cómo puede haber pecado sin ley? Si el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál fue el gran error de Lucifer? El gran error fue que quiso atacar ¿qué cosa? La ley de Dios. Estaba insatisfecho con la ley de Dios. Decidió atacar los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Porque dice que pecó, transgredió la ley, según vimos aquí en Primera de Juan 3:4. ¿Qué es lo que Satanás más odia entonces? Odia la ley de Dios. Ahora vamos a Isaías 14. ¿Creen ustedes que habría un mandamiento especial que el diablo odiaría? No, hay otro. ¿De quién quiso tomar el lugar Lucifer? ¿Lucifer quería ser criatura? ¿Lucifer estaba satisfecho de ser criatura? No.
¿Qué quería él? Quería tumbar a Dios y él quería ocupar el lugar del Creador. Él quería ser Dios. ¿Es así o no es así? Vamos a anotarlo. Isaías 14 y el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Las estrellas de Dios son los ángeles. En la Biblia, los ángeles se representan con estrellas. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué cosa? Seré semejante al Altísimo. ¿Qué lugar quiso ocupar Lucifer? El lugar de Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Dios, yo no estoy satisfecho con ser criatura. Yo quiero ser el creador. ¿Creen ustedes que hay un mandamiento en la ley de Dios que Satanás especialmente odia? ¿Cuál es el mandamiento que Dios dio para distinguir que Él es el creador y nosotros somos sus criaturas? El sábado. Noten lo que dice en Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20. Ahora sí ven que estamos llegando a donde vamos. Éxodo, el capítulo 20. Y vamos a notar empezando en el versículo 8. Éxodo 20 y el versículo 8. Dice: acordarte has del día del reposo para santificarlo. O del día sábado, como dice la versión católica. Dice, acuérdate has del día del sábado para santificarlo. ¿Cuál día debemos santificar? ¿Cuál? Sábado. Luego dice en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Y cuál día es el sábado? Mas el séptimo día será reposo o sábado para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el día de reposo para Jehová tu Dios? El sábado. Luego dice, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego va a explicar por qué razones que Dios quiere que guardemos el sábado. Él dice, acuérdate del sábado, ese es el día que tú debes santificar, es el séptimo día de la semana. Ahora Él va a decir, te voy a explicar por qué es que yo quiero que tú guardes ese día. Versículo 11. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra por qué? Está dando la razón, ¿sí o no? Te dije que lo guardes por esta razón. Te dije que lo guardes porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo o del sábado y lo que y lo santificó. ¿Por qué nos mandó Dios a guardar el sábado? Porque el sábado nos recuerda de que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora déjenme preguntarles, ¿por qué adoramos nosotros a Dios? ¿Por qué no adoro yo al pastor Rodríguez? Dios me libre. ¿Por qué no adoro yo al pastor Rodríguez? Por la sencilla razón de que él y yo ambos somos criaturas. Solo puedo adorar al Creador. Noten lo que dice el Salmo 95. Vayan conmigo al Salmo 95. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Salmo 95. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 6. Dice: venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Por qué Él es grande sobre todos los tales llamados dioses? Dice en el versículo 4, porque
¿Por qué es Dios el único Dios verdadero, el Dios grande por encima de todo? Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues Él la ¿qué? La hizo. Y sus manos formaron la seca. Y luego el versículo 6 es clave. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque es que nosotros venimos y nos arrodillamos y adoramos y veneramos a Dios nuestro Hacedor, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Lucifer quería ser criatura? No, ¿qué quería hacer? Quería ocupar el lugar del Creador. Pero para ocupar el lugar del Creador, él tenía un problema. Porque el sábado apunta hacia Dios, el verdadero Creador. Así que si el diablo se quedaba con el sábado en la ley, la gente iba a mirar el sábado y iba a decir: tú no puedes ser Dios. Porque fíjate, el sábado dice que hay un solo Dios, el que te creó a ti. Si hubiera conservado el sábado en la ley como día de reposo, entonces hubiera sido imposible que Lucifer se pronunciara Dios, el Creador. Porque el sábado demuestra que el único verdadero Dios creador es el que había hecho a Lucifer. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y por lo tanto, ¿qué tuvo que hacer Lucifer? Él dijo: yo no puedo quedarme con el sábado, porque siempre que la gente ve el sábado y guarda el sábado, se están acordando del Creador. ¿Y cómo puedo yo ocupar el lugar del Creador si siempre están guardando ese día que nos recuerda del Creador? Dice: la única forma que yo puedo hacer que la gente piense en mí en vez de pensar de Dios es si yo establezco otro día. Y entonces, como yo fui el que hice ese día de reposo, entonces todos van a creer que en realidad yo soy el Dios creador, porque yo hice el día de reposo como la señal de que yo soy Dios y que ellos deben servirme a mí. ¿Me están entendiendo? Y por lo tanto, el diablo decidió que había que hacer un cambio en la ley de Dios. ¿Habla la Biblia de un poder que profesó cambiar la ley de Dios? Vamos a Daniel el capítulo 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Y de esto lo hablamos ayer. Dice en Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y qué cosa, y la ley. Iba a haber un poder que profesaba cambiar o mudar la ley de Dios. ¿Sí o no? Ahora, yo les voy a decir algo. Yo espero que nadie se me ofenda, porque el propósito no es ofender. El propósito aquí es presentar la verdad como se encuentra en las Escrituras. Si ustedes quieren leer los 10 mandamientos, ustedes los pueden leer en la Biblia. No importa que sea la Biblia protestante, la Biblia católica, la de los testigos de Jehová, la de los mormones, no importa cuál Biblia, porque todas las Biblias dicen la misma cosa cuando se trata de los 10 mandamientos. Hasta la Biblia católica, usted la puede leer y los 10 mandamientos están allí correctos. Usted los puede leer. ¿Tiene una versión católica allí? Léame el 4º mandamiento de la versión católica.
Ese es de la Biblia católica. ¿Cuál día dice la Biblia católica que es el sábado? El séptimo día. ¿Cuál día es ese en nuestro calendario? El que se conoce como Saturday, ¿verdad? Déjeme ilustrar el punto. ¿Qué día murió Cristo? ¿Cómo lo llamamos? El Viernes Santo. ¿Qué día resucitó? ¿Domingo de qué? De resurrección. ¿Cuál es el día entre el Viernes Santo y el domingo de resurrección? Sábado. ¿Y el domingo es cuál día? El primero. El viernes es el sexto. ¿Cuál es el día entre el sexto y el primero? Séptimo. La misma Biblia católica dice que Cristo murió un viernes, reposó en el sepulcro el sábado y resucitó el domingo. Entonces yo pregunto, ¿el domingo es el sábado? ¿El domingo es el sábado? ¿Qué dicen ustedes? No puede ser, porque el sábado es el día antes del domingo, el día que Cristo reposó en el sepulcro. Pero ahora quiero preguntarles, ¿qué día enseña la Iglesia Católica que nosotros debemos guardar? Enseña que debemos guardar el domingo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que debemos guardar ahora el domingo. En ninguna parte. Buscan en vano en las Escrituras, no dice que ha habido un cambio. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Ha cambiado qué cosa? El séptimo día sábado como recordativo del Creador, y ha instituido otro día como día de reposo. ¿Y saben ustedes hacia quién apunta ese día como día de reposo? Apunta al que lo cambió. En Daniel 7:25 dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a haber un poder en el mundo que pensaba que podía cambiar la ley. Específicamente, ¿cuál mandamiento le gustaría cambiar a Satanás? El que demuestra quién es el verdadero creador. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por esa razón, queridos hermanos y amigos, me preocupa tan profundamente la reciente carta apostólica de Juan Pablo II. Porque 4 veces en esta carta, como demostré en la iglesia central de Brooklyn ayer, él dice, los cristianos cambiaron el día, la iglesia cambió el día, los pastores con una profunda intuición cambiaron el día. Pero nunca, ni una vez, dice que Dios en su palabra cambió el día. El único mandamiento que apunta hacia Dios el Creador, que lo distingue a Él y demuestra que es el Dios sobre todos los dioses, ha sido sacado de la ley de Dios y ha sido colocado en la ley otro día que no tiene sino el poder de la iglesia y el poder del dirigente de la iglesia detrás de ese día. ¿Saben ustedes algo? El hombre no puede santificar nada. ¿Puede el hombre santificar algo? No. ¿Por qué el hombre no puede santificar nada? Porque solamente un Dios santo puede hacer algo santo. Así que si Dios no santificó el primer día de la semana, ¿es santo? Si el hombre lo estableció como día santo, día de reposo, ¿es santo? No, porque el hombre no puede santificar absolutamente nada. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Cuál fue la prueba que Dios colocó para Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Cuál prueba les colocó? Para ver si le iban a obedecer o no. Si ellos reconocían que Dios era el creador y ellos eran sus criaturas. Un árbol. ¿Sí o no? ¿Y qué les dijo Dios? Les dijo, miren, de todos los árboles del huerto pueden comer. Pero dice, de este árbol es mío, no coman. Le dice, si ustedes comen del árbol, eso es pecado. Es que ustedes van a querer colocarse en lugar de Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Si
tú desobedeces la palabra de Dios y comes del árbol, tú ya no vas a ser criatura. Tú vas a ser ¿qué? Dios. Ahí dice dioses, pero saben ustedes, esa traducción dioses no es una buena traducción, porque es la idéntica palabra Elohim que se traduce en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El diablo no le está diciendo ustedes van a ser unos dioses inferiores, está diciendo lo mismo que en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Les dice, seréis Dios. Seréis como Dios. ¿No es eso lo que dijo Lucifer en el cielo? ¿Seré semejante al Altísimo? ¿Qué le está diciendo Satanás a Eva? Le está diciendo, mira, tú no tienes que ser criatura. Tú puedes ser ¿qué? Dios. Y Dios le dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no coman. Si comen, eso indica que ustedes quieren colocarse en lugar del Creador y no están satisfechos de ser criaturas. Ahora, yo no sé si ustedes han notado algo muy interesante. La prueba al principio fue un árbol, pero la prueba al final será un día. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Dice, los 6 días primeros de la semana, esos son tuyos. Participa de ellos. Como Dios dijo del árbol. Todos los árboles del huerto comerás. Dios dice, todos los 6 días son tuyos. Pero Dios dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ese es mío. Dios dice, pero del séptimo día, ese no es tuyo, ese es mío. Y así como el diablo llevó a Eva a desobedecer a Dios, haciéndola pensar que podía ser Dios en vez de criatura, y la llevó a comer del árbol, participar del árbol que era de Dios, al final de la historia, el diablo va a hacer exactamente con el mundo cristiano. Porque le va a decir, mire, ustedes no tienen que guardar ese día que distingue a Dios como el Creador. Participen de ese día, no lo guarden, porque apunta hacia Dios. Eso es lo que Satanás está tratando de decir, para llevar al mundo a olvidar a Dios, para llevar al hombre a pensar de que él puede colocarse a nivel de Dios. Ahora, alguna persona dice, entonces usted cree, pastor, que la gran prueba final va a ser de si nosotros observamos el día sábado o el día domingo. Esa no es la prueba. La prueba, o sea, es la prueba externa, pero no es en realidad el asunto de contención. El punto es la autoridad de quién acepta usted. Déjeme preguntarle, si Eva no hubiera comido del árbol, ¿estaba aceptando la autoridad de quién? Si ella dice, yo no como de ese árbol, ella está reconociendo que es criatura y está aceptando la autoridad de Dios. Al final de la historia, cuando la gente diga, Dios ha dicho que el séptimo día es el sábado de reposo, de ese día yo no lo uso para mí, ese día es de Él, porque Él es el creador, yo soy su criatura. ¿Qué está reconociendo esa persona? ¿La autoridad de quién? De Dios. Pero si se acepta el otro día que fue creado por el hombre, se está aceptando la autoridad del que lo cambió. ¿Me están entendiendo o no? Se están siguiendo las ordenanzas de los hombres en vez de los mandatos de Dios. Y el hombre se está colocando por encima de Dios. Porque ¿quién sería el único que pudiera cambiar la ley? Dios sería el único que pudiera hacerlo. Pero Dios no cambia. Dios no cambia su ley según la Escritura. Así que si el hombre cree que puede cambiar la ley, es porque él se está colocando a nivel de Dios, porque solo Dios es capaz de cambiar su ley. Ahora pueden entender por qué me preocupa tanto la carta pastoral apostólica de Juan Pablo II. No estoy diciendo que él no sea sincero, que los que le ayudaron a escribir la carta no son sinceros. Lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que esto me preocupa y me asusta. Es más, él dice que la Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo. Yo tengo citas, tengo como 15 páginas de citas de libros católicos, de revistas católicas, donde ellos dicen, nuestra iglesia fue la que cambió el día de reposo. Increíble. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y
Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Está hablando del anticristo final. Y noten lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3 y el versículo 4. No os engañe nadie en ninguna manera. Porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es una apostasía? ¿Qué es una apostasía? Cuando decimos, no, ese apostató, significa que abandonó la fe. ¿Sí o no? Hay que recuperar a los apóstatas. Hay que recuperar a los que se salieron, ¿verdad? A los que se fueron de la iglesia. ¿Puede usted apostatar si no perteneció una vez a la iglesia? No, aquí está diciendo que en la iglesia iba a haber una gran apostasía. Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, el contexto indica que Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía, se manifieste el hombre de ¿qué? ¿Es instrumento de Satanás este hombre de pecado? ¿Quién fue el primero en pecar? Satanás. ¿Y qué es pecado? El hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Este emisario humano se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y contra lo que se adora, y dice que se va a sentar ¿dónde? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose parecer ¿qué? Haciéndose parecer Dios. ¿Qué tiene que hacer para que la gente crea que Él es Dios? Enseñar que debemos guardar el sábado. Si Él enseñara eso, ¿qué diría la gente? El sábado me dice a mí que solo hay un verdadero Dios, así que tú no puedes ser Dios. Así que tiene que cambiar el día. Si quiere proclamarse Dios, tiene que cambiar el día de reposo, porque el verdadero día de reposo apunta hacia el verdadero Dios. Si se queda con ese día, nunca podría profesar ser Dios. ¿Me están entendiendo o no? Por lo tanto, él dice, yo tengo que cambiar el día, establecer mi día, para que la gente pueda creer que yo soy Dios. Porque si guardo el sábado y le digo que guarden el sábado, se van a acordar es de aquel Dios, no de mí. Ahora, quiero que noten en el versículo 7 cómo se le llama a este sistema. Dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Esa palabra iniquidad es una palabra griega muy interesante. La palabra iniquidad no es la mejor traducción aquí. La palabra griega para ley, que se traduce en ley, es nomos. Nomos. Si usted quiere decir que alguien está contra la ley, en griego, lo único que tiene que hacer es agregarle una A antes del sustantivo. Es decir, anomos. Es decir, nomos es ley, anomos es contra la ley. La palabra que se usa aquí en el versículo 7 es el misterio de anomías. Está obrando ya. El misterio que se levanta contra la ley. ¿Cuál mandamiento específico de la ley? El cuarto mandamiento. Ahora quiero concluir esta noche leyendo un pasaje que encontramos en Isaías, el capítulo 66. Y les voy a decir por qué voy a leer esto de Isaías 66. Porque en la carta apostólica Juan Pablo II dice que cuando lleguemos al cielo y a la tierra nueva guardaremos un eterno domingo. Eso es lo que dice él. Pero preguntémonos ahora qué dice la palabra de Dios. Isaías 66 y el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. ¿Está hablando esto del cielo nuevo y la tierra nueva, sí o no? Se menciona en Apocalipsis 21, donde dice el apóstol Juan, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando del cielo y la tierra nueva. Y claro, ahí vamos a guardar un eterno domingo. Vamos a ver qué dice la Escritura, versículo 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne ¿a qué? A adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál será el día para ir a adorar a Jehová? Solo un sábado de vez en cuando. ¿Qué dice? De sábado en sábado. Significa que es una costumbre. ¿Qué día guardaba Jesús? Lucas 4:16 dice, como era su costumbre, entró en la sinagoga un día de sábado. ¿Qué día guardaban los apóstoles? Lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Dice que ellos iban a la sinagoga, que era la iglesia de aquella época, los sábados. Porque el día de reposo nunca ha sido cambiado por Dios. Por esta razón, hermanos y hermanas, visitas, el gran punto de conflicto en los últimos días, que yo creo que estamos en los mismos últimos días de la historia, el gran conflicto va a ser de si nosotros guardamos los mandamientos de Dios y adoramos como Él ha mandado, o si quebrantamos los mandamientos de Dios y no lo adoramos como Él mandó. Por eso los mensajes de los tres ángeles, el último mensaje de Dios al mundo, el mensaje del primer ángel dice, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y por eso el mensaje del tercer ángel dice, cualquiera que adora a la bestia y a su imagen, caerán sobre esa persona las plagas de Dios, que Dios no quiere que las plagas caigan sobre nadie en este mundo. Y luego el mensaje del tercer ángel termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quedó claro el tema esta noche? Volvamos a Ezequiel 28, que se me ocurre un detalle que no mencioné. Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Hablando de Lucifer. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¿Tiene eso algo que decir en cuanto a la gente que todo el tiempo está vistiéndose lujosamente con el fin de exhibirse y atraer atención a ellos mismos? Yo creo que sí. Dios dice, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y luego dice en el versículo 19, todos los que te de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Yo doy gracias a Dios de que algún día el diablo y sus ángeles van a ser destruidos y van a dejar de ser. Y todos los que se alían con él, se unen con él y aceptan su autoridad y el cambio del día que ha hecho el diablo usando instrumentos humanos, también serán destruidos. Y luego dice la Biblia que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habitan la justicia. Yo anhelo ese día. Yo no sé de ustedes. Gloria al Señor. Espero, hermanos y hermanas, que nosotros recordemos un punto muy importante. Nosotros como los adventistas enfatizamos mucho el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y debemos hacerlo. El cuarto mandamiento es muy importante, va a ser la gran prueba final.
Pero saben que si nosotros guardamos el sábado, pero quebrantamos los otros 9, estamos en el mismo bote. Hay personas, hay que guardar el sábado, dicen, pero están viviendo en adulterio. Hay personas que dicen, yo guardo el sábado, y están chismeando en la iglesia. Hay personas que dicen, yo guardo el sábado, y están robando el diezmo. Ahora se puso caliente el ambiente aquí adentro, porque ya no estoy hablando de los que guardan el domingo. Hay algunos que dicen, yo guardo el sábado, pero no respetan la legítima autoridad de sus padres. Y respetan a sus padres. Hay personas que dicen, yo guardo el sábado, ese es mi día. Pero pasan 8 a 9 horas viendo televisión, las telenovelas. Y no tienen tiempo para venir a la iglesia ni para leer la Biblia. Eso es idolatría. Eso es poner a otros dioses en lugar de Dios. Y hay personas que en su corazón están llenos de codicia. El punto que estoy recalcando, hermanos y hermanas, es que si vamos a guardar uno, debemos guardarlos todos. Y no podemos guardar el sábado, al menos que estemos guardándolos todos. Porque usted no puede decir, yo guardo el sábado y ser rebelde contra Dios en otros aspectos. Dios quiere que nosotros, por amor a Él, cumplamos su ley. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi sábado. No, lo hizo más extenso, ¿verdad? Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos? Todos. Dios nos bendiga y nos ayude a guardar su ley porque lo amamos, no porque estamos forzados, obligados, sino porque realmente nos sale del corazón servir a Dios como Dios ha dicho. Oremos. Padre, te damos gracias porque has dejado este mensaje sobre tu santo día y sobre tu santa ley tan claro en tu escritura. Sabemos, Señor, que el primer ataque de Lucifer en el cielo fue contra tu ley, que es una revelación de tu carácter. Y el mandamiento que él odia, nosotros sabemos, Señor, que es el sábado, porque ese día apunta a ti como el verdadero Dios, como el Dios creador. Por lo tanto, Él quiere deshacerse de eso para que te olvidemos. Te ruego, Señor, que el mensaje que hemos escuchado esta noche halle un lugar profundo en nuestros corazones. Señor, si hay alguna persona aquí que por primera vez escucha esto, te ruego que tu Santo Espíritu trabaje en sus corazones para que estudien tu palabra y acepten la plenitud de tu mensaje. Gracias, Señor, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Gracias por ser un Dios tan maravilloso, por ser nuestro Creador. Y gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.